tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:04, 23 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo por Unicanal. Bueno, obviamente el tema del día pasa por este pedido de pérdida de investidura de la senadora Katia González. Y es que hay varias cosas que tenemos que decir un poco para poner en contexto. Y arrancamos con lo primero. Acá tengo la copia del libelo acusatorio, tiene 73 páginas, más otra presentación donde se le agrega otros elementos. Y nosotros estábamos hablando hoy, y acá en el documento, en el libelo acusatorio, que me parece es el fondo de la cuestión. A ver, el frente opositor, los voceros de la oposición, colegas periodistas, medios de comunicación, ya de manera apresurada, sin leer siquiera el contenido del libelo acusatorio, de los hechos objetivos que aparecen en ese libelo acusatorio, con documentos, con fotografías, con testimonios, etcétera, etcétera, ya se han encargado de instalar de que supuestamente lo que se pretende hacer con esto es un atropello, que se pretende violentar la democracia, la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Que se pretende callar a una voz crítica contra el gobierno, pero nadie habla sobre el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? El contenido del libelo acusatorio. Incluso colegas hoy pretendían instalar por qué tal senador, por qué no está Hernán Rivas, por qué no está Erico Galeano, pero nadie se detuvo a leer el contenido y la contundencia de lo que reza el libelo acusatorio. Y nosotros decíamos esta tarde, en otros espacios informativos, periodísticos, que por más de que un parlamentario se presente como la voz crítica, quien denuncia hechos de corrupción, quien tiene una voz distinta a la del oficialismo, hay hechos puntuales y eso no le garantiza tener impunidad. Y utilizar las herramientas constitucionales para plantear una pérdida de investidura de ninguna manera constituye un atropello a la democracia. Que entre paréntesis, en el parlamento anterior, en el periodo anterior, ahí hubo casos puntuales sí de atropellos, como por ejemplo, no le dejaron jurar a 2 senadores electos, proclamados, avalados incluso por resoluciones de la justicia electoral de la Corte Suprema de Justicia, y le convocan y le hicieron jurar a un senador que ni siquiera fue proclamado. Y después ni qué mencionar los otros casos de pérdida de investidura. Y ahí nosotros también decíamos una cuestión que me parece importante poner en contexto. El juego democrático, cuando permitieron en el periodo anterior a una mayoría parlamentaria hacer lo que se les antojaba, este es el resultado ahora. Y gran culpa la tienen algunos referentes de la oposición y un 80% de la prensa, porque ambos sectores avalaron este procedimiento y ahora, obviamente, se usan las mismas herramientas quienes tienen mayoría, con la diferencia que ahora existen causales reales, documentados, no meras conjeturas, montajes, ni caprichos que impuso una mayoría coyuntural en el periodo anterior, en el legislativo, y nadie habló de atropello, nadie habló de atentado a la democracia. Entonces, más allá de pretender instalar esto que obviamente vamos a leer mañana en las tapas de algunos diarios, se prepara golpe parlamentario, etcétera, etcétera, vamos a detenernos a qué dice el libelo acusatorio. ¿Está en condiciones la senadora Katia González, si hace uso
si es que lo hace, porque algunos dicen que a lo mejor renuncia antes, de su defensa, que le tienen que otorgar el derecho a la defensa, se encargará de desmenuzar punto por punto las acusaciones documentadas que pesan en su contra, que hasta ahora no lo ha hecho. Ni ella, ni los referentes de la oposición, solo se detuvieron en instalar de que esto constituye un atropello. Dionisio Amarilla, senador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Hablamos ya esta tarde en otros espacios periodísticos, pero me gustaría entrar en detalle con respecto a este tema. Vos hoy, senador, prendés el 80% de los medios de comunicación instalando una parte de la historia. Y esa parte de la historia, hasta ahora no he escuchado un solo argumento que levante las acusaciones que figuran acá en estas 73 páginas del libelo acusatorio que se presentó el día de hoy con la firma de varios colegas tuyos. Ese es el fondo de la cuestión. Lo otro me parece ya hasta anecdótico, porque acá están lo que en teoría la senadora González tiene que levantar esas acusaciones gravísimas que pesan en su contra. Por más de que sea la voz fuerte, potente, de la oposición, como ella se presenta, eso no le da ninguna impunidad a la hora de obrar y a la hora de actuar. Lo que está mal, está mal. Lo haga Katia González, lo haga Bachi Núñez, lo haga Hernán Rivas, lo haga quien sea. Lo que está mal, está mal. Entonces acá hay elementos. Era de esperarse este tipo de reacción, Jorge, y de la audiencia, sencillamente porque definitivamente Katia, quien criticaba ciertas cuestiones que de hecho así tiene que hacerlo, pero ahí la calificaba de irregular. Sin embargo, hemos notado, conforme a la denuncia que formulan ciudadanos y que va ganando musculatura y por sobre todas las cosas solidez en las redes sociales inicialmente, terminamos comprobando de que ella finalmente estaba afectada por las irregularidades también. Es así de que busca distraer la atención de la ciudadanía defendiendo el comisionamiento y el hecho de que el señor Torales se inmiscuya en la actividad política, cuando que en realidad nosotros hemos descubierto que la Contraloría en el año 2001 había logrado la inconstitucionalidad de la ley 1626. Entonces, viveza criolla mediante, ella la traslada al señor Torales al Congreso de la Nación y le permite hacer política partidaria de manera abierta, en contravención a la Carta Orgánica de la Contraloría, en contravención a los reglamentos internos de la Contraloría. Pero suponiendo que eso se pueda relativizar, don Jorge, aquí nosotros hemos aportado datos contundentes en ampliación del libelo acusatorio. El señor Torales estuvo ausente del país entre el 16 y el 20 de agosto del año 2023. ¿Cuál es la sorpresa con la que nos hemos encontrado en las últimas horas? Que la señora Katia González rubrica el formulario de asistencia de ese personal como si fuera que él cumplió normalmente sus actividades en el Congreso de la Nación Paraguaya. Corrijo la fecha. Entre el 11 y el 16 de agosto del año 2023, el señor Torales estuvo concretamente en Colombia. Katia González, en el formulario que presenta al Senado de la Nación Paraguaya a los efectos que Torales pueda cobrar el 100% de su remuneración, ¿verdad?, le miente a la Dirección de Recursos Humanos, se aprovecha de su cargo de senadora e inclusive de manera taxativa dice que el señor Torales estuvo acompañando la sesión extraordinaria del 14 de agosto y que el acompañamiento fue legal y técnico. O el señor Torales es omnipresente y omnipotente, o la señora Katia no quiere reconocer
que ha falseado datos aprovechándose de su condición de legisladora, o sencillamente nos busca tomar el pelo a todo el pueblo paraguayo. Misma situación se da con la funcionaria adscripta a la bancada del PEN, la señora Soledad Blanco, para quien también la señora Katia González fabrica una asistencia presencial en el seno del Congreso paraguayo entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre del año 2023. De más está repetir lo que ya varios medios de comunicación han publicado de manera repetida, que un suboficial de las fuerzas públicas de apellido Portillo, quien tiene vedado por Constitución Nacional, porque la señora Katia así lo solicitó, fue nominado a fungir como jefe de gabinete de la señora Katia. Y la señora Katia la obligó a participar de mitines políticos. Hay videos, hay fotografías, hay documentos en donde se lo ve al suboficial Portillo participando activamente en la política dentro del partido Encuentro Nacional. Y como broche de oro, la senadora Katia González no solamente ha cometido estos abusos en el ejercicio de la legislatura, incurriendo por ende en el uso indebido de influencia castigado por la Constitución Nacional como pérdida de investidura, sino que aprovechándose de esa jerarquía le indujo a funcionarios de carrera, como el caso de Torales, que llegó a ser inclusive jefe de gabinete del Contralor General de la República y está a punto de perder el cargo. Fíjense ustedes, y la audiencia tiene que rememorar esto, que el subcontralor tuvo que dictar 3 resoluciones en menos de 24 horas. La primera comisionándole a Torales al Congreso, al Senado de la Nación, la segunda revocando ese comisionamiento y la tercera resolución ordenando el sumario de este señor, a quien después descubrimos, reitero, que estuvo en Colombia entre el 11 y el 16 de agosto del año 2023 y la señora Katia rubricó con su firma, que tiene fecha de entrada el 1 de septiembre, fin del mes de agosto, que él estuvo haciendo oficina con ella en su despacho legislativo. La ciudadanía también recuerda un caso harto llamativo. Katia González violentando la ley 4995 del año 2013, la ley de educación superior, sin acreditar su título de maestría aún, ¿verdad? A la par llevaba el curso de doctorado en Derecho. O sea, esta señora acostumbraba, evidentemente de manera consuetudinaria, a ejercer de manera abusiva la legislatura, ¿verdad? Por supuesto que precautelando que sus fechorías no salgan a la luz pública y tal como dice el libelo acusatorio, que es un escrito sin desperdicio, los hechos objetivos que se presentan en el documento son contundentes, las pruebas son irrefutables, y lo que nosotros le pedimos a Katia, que se presente a la sesión y levante los cargos de los cuales se la acusa. Finalmente es el Pleno el que va a tomar la determinación si ella continúa o no como legisladora. Pero lo que no podemos hacer es acoplarnos, por ejemplo, a la línea que propone hoy de manera errada y equivocada el directorio de mi partido, de querer esto guardar bajo la alfombra, de desentenderse de las fechorías de Katia, de decir no, porque es una actora de la oposición paraguaya, no hay que pedirle explicaciones, y por sobre todas las cosas hay que continuar con el libreto de los medios de comunicación que no están interesados precisamente en construir musculatura a esta frágil democracia que tenemos en el Paraguay, sino que hacer que sus cortesanos de manera impune, ¿verdad?, no sean ni siquiera criticados, Jorge. Acá a mí esta hora me sorprende, senador. Evidentemente no hay una intención de levantar estas acusaciones, ni hasta ahora por lo menos. Digo por intenciones porque la senadora Katia González tiene muy buena presencia en muchos medios de comunicación, permanentemente consultada, y también hace con frecuencia uso y abuso de sus redes sociales.
Y yo me preguntaba esta tarde por qué no aprovecha esos espacios que tiene para refutar las acusaciones que ya veníamos leyendo y que ahora se resumen en este libelo acusatorio presentado el día de hoy. Ese nomás es el punto. El resto, lo que venga después, la construcción de ese discurso, de esa narrativa, del golpe parlamentario, del atropello, de silenciar a las voces críticas, cuento chino. Porque yo siempre repito, senador, hay que remitirnos a las pruebas, a los hechos. Y acá hay demasiados elementos. Y hoy en un debate también que tuvimos con colegas, me decían, no es el momento de presentar, porque lo que van a lograr con esto es victimizarla y convertirla en mártir. Y yo les decía, y con ese criterio, o porque es la voz o la parlamentaria que más fuerte denuncia los hechos de corrupción, los hechos de corrupción que ella misma comete, tenemos que mirar para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mirar para otro lado? Los antecedentes nos llevan a rememorar el caso similar que se había dado con la diputada Karina Rodríguez. Sí, que está... Karina Rodríguez terminó imputada por el Ministerio Público, tuvo por un caso, devolver los honorarios que persiguió el funcionario afectado a su despacho legislativo, y para quien ella avaló su presencia en sede legislativa estando en el exterior. Misma situación es la que se presenta con Torales y con la señorita Blanco. Nosotros entendemos de que definitivamente no va a ser fácil instalar como hábito de la gestión legislativa el no desentenderse de este tipo de irregularidades. Los 4 liberales que hemos suscrito el libelo acusatorio, en este momento estamos siendo tratados de lo peor por una senadora que abiertamente declaró que lubricó, coimeó, incentivó adjudicaciones a su favor, ¿verdad? Irrepetibles son los argumentos que la misma utiliza. Por otro colega, líder amarilla, quien la tiene a la hermana de asesora, ¿verdad? Y que al solo efecto de cumplir con el libreto que le dictan de la calle Yegros, buscan justificar esto que definitivamente merece una explicación de parte de Katia. Finalmente, el libelo acusatorio, con los elementos que se presentan al Pleno, no significan otra cosa que llevarla a la legisladora desde el sitial que ella elija mañana a dar las explicaciones pertinentes, porque el Congreso y la sociedad paraguaya tienen que saber, ¿avaló o no avaló con su firma ella el cobro del 100% de honorarios del mes de agosto a favor del señor Torales con su firma remitida a la Dirección de Recursos Humanos? ¿Avaló o no avaló que éste pueda percibir el 100% de sus complementos salariales, informando que estuvo en su despacho legislativo cuando realmente estaba en Colombia? Misma situación con el caso de Soledad Blanco. Entonces estamos hablando de cobro indebido, inducción a su personal a cometer hechos punibles, porque probablemente si Torales no recibía el compromiso de ella de que esto no iba a pasar a mayores, por supuesto que no iba a poner en riesgo años de carrera que tenía en la función pública por unos días de descuentos que podía tener. No sé si el caso de la señora Blanco podría configurarse en tal magnitud, porque su vínculo con el Senado data de julio recién y estaba en calidad de contratada. Pero estamos hablando de una legisladora que permanentemente acusa a sus colegas de cometer hechos fuera de lugar, cuando que en realidad quien andaba por el andarivel de la incorrección y por sobre todas las cosas, fabricando inclusive documentos de contenido falso y aprovechándose de su condición de legisladora, era la que hoy tiene que concurrir al Senado de la Nación para hacer uso de su defensa. Nosotros
respetamos el principio constitucional de la presunción de inocencia, por eso se solicita, se le dé a ella el tiempo que requiera para defenderse, pero de ninguna manera podemos mostrarnos indiferentes ante tamaña prueba, reitero, irrefutable y contundente acercada, arrimada en el expediente en cuestión. Y permanentemente también repiten que acá hubo, que es real, que la senadora Katia González tuvo más de 100.000 votos el pasado 30 de abril, pero por una cuestión, senador, de respeto incluso a esas 100.000 personas que votaron por la senadora Katia González, esas personas también merecen explicaciones acerca de estos puntos especificados con documentación en el nivel acusatorio. Por respeto también a esas personas que depositaron su voto, su confianza en la legisladora. Esas personas también merecen explicaciones y tiene que levantar, si puede hacerlo, las acusaciones que pesan en su contra. Y a lo mejor allí, cuando el Pleno lo analice, diga, sí nos convenció esta señora, interpretamos mal, la firma que ella puso se confundió nomás de la fecha, en realidad Soledad Blanco no estaba en Miami, hizo trabajo, no sé, virtual, lo de Torales, no sé, alguna explicación. Pero acá hay hechos concretos y hechos puntuales que necesitan ser levantados. Por otro lado, y para ir redondeando, senadora, agradeciendo su gentileza, sé que hablaste bastante sobre este tema. Qué peligroso es esto que desliza la senadora de su partido, Celeste Amarilla, cuando dice, nosotros sí queremos, llenamos una plaza, nosotros sí queremos, quemamos el Congreso. ¿Cómo interpretas eso, senador? Ella utiliza como distractor el pedido de pérdida de investidura de Katia. Hay que revisar un poco las últimas licitaciones adjudicadas en el gobierno departamental de Central. Nos cuentan, todavía no hemos tenido el tiempo de revisar, de que aparentemente su empresa que ella maneja, Interpósita Personas Mediante, pudo haber sido beneficiada con la adjudicación de la licitación, al igual que la del diputado Pedro Gómez, ¿verdad? Proveedor de palitos, coquitos y compañía, ¿verdad? El diputado Limpeño, y que la de ella, la Tinfu, también podía haber sido beneficiada. Entonces, estas personas son expertos en montar cortinas de humo para distraer la atención, ¿verdad? Por eso no nos sorprende que en este momento ella sea una de las voceras del directorio pidiendo nuestra suspensión de liberales, ¿verdad? Pero vamos a ocuparnos de hacerle entender a ella que el liberalismo de ninguna manera está asociado al vandalismo, que el liberalismo de ninguna manera está asociado a la coima, al arreglo de licitaciones por debajo de la mesa, a las adjudicaciones que terminan cambiándole de condición social de la noche a la mañana a las personas. El liberalismo no es una creación que tiene historia en el Paraguay, al igual que el otro fraterno partido que también tiene igual de años de vida y que elecciones tras elecciones aspira a llegar al poder y que poco favor le hace ella con ese tipo de declaraciones a una nucleación política que no solamente está endeudada, sino que definitivamente hoy penosamente tiene como conductor a una persona que en los últimos tiempos nos han arrimado documentaciones que aparentemente tuvo una administración no tan transparente al frente de la gobernación del departamento de Cordillera. Quiera Dios que los órganos de control de la República pronto nos hagan saber de que han dado el paso de auditar la gestión de Hugo Freitas al frente de la gobernación de Cordillera, porque no podemos permitirnos el lujo de que nuestra nucleación siga avalando y por sobre todas las cosas siga arropando impunidad mediante los saqueos que pudieron haberse dado dentro de las instituciones y mucho menos aseveraciones
alocadas y fuera de lugar como la que hizo en el transcurso del día la señora Celeste Amarilla. Se comprende en ella porque muchas veces en redes sociales suele alardear de que le gusta la bebida fuerte y probablemente se mezcló con algún otro tipo de complemento y le hace perder un poco el tino y el norte. Senador Dionisio Amarilla, gracias por su tiempo, muy amable. No, vuestras órdenes, mis respetos. Bueno, ahí está, escucharon ustedes lo que declara Dionisio Amarilla, uno de los firmantes del libelo acusatorio que plantea la pérdida de investidura de la senadora Katia González. ¿Se entiende cuál es el punto? Antes que es válido también en el tenor y en el discurso político instalar lo del golpe, lo del atropello de la débil democracia, esto que le decíamos al senador Amarilla, con todo respeto a la senadora Katia González. Ella está en la obligación, y también por respeto a sus 100.000 votantes, esas 100.000 personas que todo el tiempo repiten de que efectivamente la votaron, creo que fue la cuarta senadora con más votos, merecen una explicación. Merecen una explicación sobre el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Las acusaciones que pesan en su contra y que figuran en el libelo acusatorio. ¿Está en condiciones la senadora Katia González de refutar punto por punto lo que tiene que ver con el caso de Soledad Blanco, lo que tiene que ver con Torales, el caso del agente de policía de apellido Portillo? ¿Está en condiciones de levantar estas acusaciones? Si lo hace y demuestra que hubo malentendido, que Migraciones mintió, la fecha cuando estaba su directora técnica del despacho de la senadora Katia González y que ella firmó nomás para que pueda percibir el 100% de su salario, lo mismo con González, ahí supongo que primaría la sensatez. Y nosotros mismos vamos a hacer campaña para que eso no ocurra, lo de su pérdida de investidura. Pero no se puede avalar ningún hecho de corrupción con el argumento de que tal opositor es crítico al gobierno de turno, al oficialismo, y que supuestamente se quiere silenciar la voz de una persona crítica. Acá hay hechos objetivos que figuran con documentos, fotografías, videos, notas, testimonios que están en el libelo acusatorio. Y acá algunos dicen, ¿por qué no se hace lo mismo con Hernán Rivas? Y claro, se tiene que hacer lo mismo, sí, hay razones. Con Katia González, con Hernán Rivas, con Erico Galeano, con todos. Con Rafael Filisola. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie habla de Rafael Filisola? Tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Tenés el video, esto es de último momento. Esperamos un ratito porque estoy acá, me acaban de compartir esto que sucedió en el norte. Puedes poner antes del video el informe, el comunicado del Comando de Operaciones de Defensa Interna. Esto es de último momento, Dirección de Comunicación Social. Informamos de un evento ocurrido en un camino interno entre estancias en los límites de Amambay y Concepción. Habrían víctimas fatales. Desplegamos equipos de fuerzas especiales de la Fuerza Tarea Conjunta en el sector. Ahí está el comunicado de la Dirección de Comunicaciones, de la Dirección de Comunicación Social, del Comando de Operaciones de Defensa Interna. Se habla incluso de 3 fallecidos. ¿Qué habló sobre este tema el ministro de Defensa, Óscar González?
tenemos para escuchar eso. A ver. Con artefacto, 3 personas fallecidas. ¿Fue dentro de una estancia? En la inmediación, en el sector de la estancia Paraíso. ¿Fallecidos serían de la estancia, digamos, No tenemos confirmación de eso, creemos que no. Que eran personas que, digamos, transitando por el camino vecinal. ¿Podría ser de PP o se maneja algún dato? Podría ser. No hay mayores detalles todavía con Hasta ahora todavía no tenemos. Están interviniendo personal del CODI, de hecho que había un puesto de control en la cercanía, pero no en el mismo lugar. Ya. Respondieron rápido entonces la gente del CODI. Enseguida respondieron y ahora estamos esperando información. ¿Fue una explosión, una mina? Gracias, ministro. Bueno, ahí está las declaraciones confirmando 3 fallecidos, ataque a una estancia en el norte, lo que confirma el ministro de Defensa, Óscar González. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Hace el programa anterior, La Caja Negra, habíamos hablado de la joya verde de Asunción y de este plan que existe para despojar industrias instaladas en el Banco San Miguel y en la Bahía de Asunción. Y le estamos haciendo seguimiento a este tema. Preparamos un informe al respecto y a la vuelta vamos a hablar con el concejal colorado Luis Bello, concejal de Asunción, y también vía Zoom vamos a tener un contacto con el ingeniero Gustavo Rodríguez, director de Control de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. Veamos el material. Joya Verde de Asunción. Inician plan para desalojar industrias instaladas en el Banco San Miguel y Bahía. Los amarraderos, barcazas, caleras y astilleros se encuentran ocupando irregularmente la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción, al no ser compatibles para estar en un área silvestre protegida. Desde el municipio capitalino se impulsa una iniciativa para sacarlos del sitio, para la cual ya se encuentra analizando el mecanismo legal para proceder al desalojo. En un astillero se manejan combustibles, lixiviados y elementos pesados como el cobre, que afecta al agua, por lo que la instalación de este tipo de emprendimientos en un sitio de valor ambiental resulta completamente ilógico, más aún tomando en cuenta que este lugar se encuentra protegido por ley. La Reserva Ecológica del Banco San Miguel y la Bahía de Asunción fue establecida por la ley número 2715/2005 como resultado de varios esfuerzos orientados a la implementación de un área protegida dentro de la Bahía de Asunción y el río Paraguay, entendida como el área que ocupa el Banco San Miguel, la zona de las lagunas temporales y permanentes, y la bahía en sí, el espejo de agua y zonas de inundación periódica. En el 2020, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, presentó un proyecto de declaración que, por una parte, reconocía la labor desplegada para proteger la Reserva Ecológica San Miguel y la Bahía de Asunción, y por otra, instaba a varias instituciones a sancionar penalmente los hechos punibles ocasionados al sitio. En ese sentido, solicitaba al Ministerio Público aplicar la máxima pena por el perjuicio a las reservas naturales y hechos punibles contra el medio ambiente en la Reserva Ecológica. Al Ministerio del Ambiente, reforzar la dotación de guardaparques en áreas silvestres protegidas, a las Fuerzas Armadas de la Nación fortalecer el control de la bahía y a la Municipalidad de Asunción anular o cancelar las autorizaciones y permisos concedidos en administraciones anteriores para la ocupación del lugar, así como iniciar las acciones judiciales para la recuperación de los terrenos municipales. En estos años no hubo tanto avance en cuanto a estos pedidos hechos a las diferentes instituciones, ya que en el lugar pululan los emprendimientos. Ante la problemática que existe y los nulos resultados en encontrar una solución, la semana pasada, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Asunción, los concejales recibieron a los directores de gabinete, asesoría jurídica, catastro y gestión ambiental de la Intendencia para abordar la cuestión y buscar una salida a la situación. En la ocasión, se informó que el municipio de Asunción tiene identificadas a 77 empresas, entre astilleros y amarraderos, ubicadas en las costas, 41 en la franja de la Costanera Sur y 36 en la norte, de las cuales 10 están en la zona de la Reserva Banco San Miguel, protegida por la ley 2715. De las 77 empresas, 65 están en forma irregular. Es imperante que estas tierras ocupadas sean recuperadas por el municipio y se conviertan en espacios públicos de conexión con el agua, de modo a que la ciudad vuelva a mirar hacia el río. Autoridades como los concejales Pauli Serrano y Luis Bello manifestaron su completo interés en concretar el despeje de estos sitios, y los ediles acordaron con la Intendencia avanzar primero con los procesos contra las empresas que están en el Bañado Norte,
específicamente contra 10 instaladas en la reserva que deben tener su plan de retiro de 5 y 10 años como máximo, cuyo plazo está corriendo desde que el Ministerio del Ambiente aprobó el plan de manejo en mayo del 2022. De esta manera, el municipio busca avanzar desde el marco jurídico, por lo que los directores de las dependencias que participaron del encuentro con los concejales acordaron realizar la revisión documental y la solicitud de los informes a los ocupantes, de modo luego a proceder a desalojarlos. Se espera que en 15 días haya novedades sobre los procedimientos hechos. Para el concejal Luis Bello, no existe forma alguna de justificar la presencia de los astilleros en la reserva porque la propia ley les inhabilita. Si bien otros emprendimientos ubicados en la costa alegan contar con permisos del MADES, el edil dejó en claro que independientemente a ello, el dueño de la tierra y quien debe dar la autorización es el municipio de Asunción, por lo que tiene la facultad de sacarlos del sitio. De acuerdo con el concejal, existe una intención firme de que salgan del lugar primero aquellos emprendimientos que están en sitios protegidos por ley y luego los demás, en atención a que existe una visión de una ciudad que mira al río y que esto no contempla que haya amarraderos y caleras en la zona que posee un alto valor ecológico. Es imperante que también el Ministerio del Ambiente tome cartas en el asunto para frenar la alteración que se produce al ecosistema del sitio a raíz de las degradaciones por la actividad industrial, las ocupaciones informales y los desperdicios arrojados ante la falta de los guardabosques que controlen el lugar, situación que convierte poco a poco a esta joya verde de Asunción en un basural. Bueno, está con nosotros el concejal Luis Bello, concejal de Asunción, de la ANR, presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Súper bien, querido Jorge, y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Acá hay dos casos, saltan dos cuestiones. Por un lado, área protegida, pero tienen que cuidar. Y por otro lado, el reclamo que nosotros nos hicimos eco de los vecinos que están allí. Por la situación, miramos la precariedad de las calles, la contaminación, polución sonora, todo el 24/7 están ahí con el ruido permanentemente. Hablamos con los representantes de la Asociación de Remeros del Paraguay, todos ellos expresando su preocupación. No voy a decir el nombre, pero de todos estos astilleros que están allí en la zona, creo que de 75 o 6 tienen permiso, el resto no. El dueño de uno de ellos, después del programa que hicimos, me dice, nosotros le damos trabajo a más de 200 personas. Y yo le digo, puede ser, a lo mejor es real, pero hay una cuestión que están en un sitio donde no tienen que estar, área protegida, por un lado. Y por otro lado, en una concesión que le dieron, porque me dicen que tienen la documentación respaldatoria que les habilita a estar en ese lugar, había una serie de compromisos que tuvieron que haber asumido, como por ejemplo arreglar los caminos, asistir al cuerpo de bomberos voluntarios que está en esa zona, etcétera, etcétera. No cumplieron absolutamente nada. ¿Qué van a hacer ustedes, concejal, sobre esto? Jorge, y a la audiencia les digo, antes que nada, esto empieza con una visión de una ciudad que mira hacia el río. ¿Cómo sería esto? Puerto Madero, en Argentina, las costas verdes de la capital, de Lima, Perú, que son hermosas. Uno simplemente tiene que googlear y se va a dar cuenta de todo el potencial que tenemos allí, que perfectamente se puede hacer en las costas de Asunción, pero que no se están haciendo porque existen empresas que están de manera irregular. Y yendo a tu pregunta, la gente que manifiesta que hay fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, en el lugar, está bien. Nosotros estamos a favor de que se trabaje, estamos a favor de que se hagan las cosas de manera correcta, no en contra de una ley que está justificada a partir de diferentes convenios internacionales, porque esto de la ley 2715/05, que declara área silvestre protegida al Banco San Miguel, está justificado en diferentes convenios internacionales que protegen al ambiente. Lo que se hace allí, los astilleros, los amarraderos, las caleras, cal se hace allí, eso es tremendamente dañino para los humedales de la zona, para los peces, para el hábitat natural del lugar.
le genera un daño tremendo. Eso es un absoluto, es de esa manera. Y lo que nosotros hicimos en la Junta Municipal de Asunción con la concejala Pauli Serrano y otros es impulsar una iniciativa y un conjunto de pedidos de informe a las diferentes direcciones operativas de la Municipalidad de Asunción, del Ejecutivo Municipal, entiéndase esto, el área de ambiente, el área de recaudaciones, el área de catastro, y vamos entendiendo cuáles son el conjunto de empresas que están allí. ¿Y por qué digo vamos entendiendo? Porque hace 10 años que vienen estando allí de manera irregular y por fin, después de un montón de tiempo, en el 2023 se termina un plan de manejo de la bahía, se termina un plan de manejo de la reserva del Banco San Miguel. ¿Qué significa esto? El plan te dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer allí. Y con total claridad y de manera absoluta te lo digo, lo que no se puede hacer es generar industrias, lo que no se puede hacer es generar caleras, lo que no se puede hacer es generar amarraderos en el lugar. Esto está totalmente en contra de la ley. Lo que se tiene que hacer es realizar un conjunto de planes de retiro y retirarle de ahí. Acá se pueden hacer tantas cosas que sean positivas para la ciudad y es como vos lo graficabas en el informe, es un paraíso verde. A ver, ¿qué dice la gente del Ministerio del Ambiente en relación a este tema? Está el ingeniero Gustavo Rodríguez, es director de control de calidad del MADE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buen día, buenas noches, Jorge, y también al concejal Bello, y también a la audiencia de la Caja Negra, y buenas noches a las órdenes. Bueno, sobre este caso puntual, este informe que nosotros pasamos, lo que pasa allí en la zona del Banco San Miguel, la Bahía de Asunción, la ocupación, el daño ambiental, en esto que ya fue declarado una reserva ecológica de la Bahía de Asunción, las empresas que ocupan de manera irregular, que contaminan el área protegida. ¿Qué está haciendo el MADES al respecto, ingeniero? Como vos nominaste, Jorge, y también el concejal, es una reserva, ¿verdad? Y como su nombre dice, tiene que estar en reserva. Y si el plan de manejo, como también mencionó oportunamente el concejal Bello, establece claramente las actividades que se pueden desarrollar dentro de una reserva ecológica, en este caso, de la Bahía de Asunción, y aquellas empresas que están en forma irregular, indefectiblemente debe ser trasladado, debe ser cerrado. Si no tienen los documentos pertinentes, si no tienen el título de propiedad habilitante para que se le dé una declaración de impacto ambiental para las otras actividades que se están desarrollando allí, quiere decir que está en forma irregular y debe ser trasladado o inmediatamente, ¿verdad? O de acuerdo a lo que dijo concejal, de acuerdo al plan de manejo, en forma ordenada y teniendo en cuenta también todo lo que involucra mover este tipo de obras o actividades a otro sitio. Entonces, una fecha o un cronograma prudencial para que ellos puedan mudar esto, ¿verdad? Si bien es cierto, Añares hace que están estos amarraderos, astilleros, también mencionó una caldera y compañía, está en forma irregular y por ende sin las documentaciones que exige tanto la Municipalidad de Asunción como dueño, también la Prefectura Naval a través de la Armada Nacional, la Prefectura General, debe también habilitar cualquier tipo de emprendimiento que pueda afectar el río. Por supuesto, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, por supuesto también el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Marina Mercante, de la Dirección General de la Marina Mercante. Entonces estamos hablando de instituciones que deben interactuar para que digamos, tesoro natural que tenemos todos los que nos vamos a Asunción. Yo vivo en San Lorenzo, pero esta reserva verde que tiene una rica biodiversidad, además de ONG que están también trabajando ahí para un mirador. Tenemos varias riquezas dentro de eso, hablando ya de vida silvestre, de la fauna, flora y compañía, y por qué no decir también la pesca, y todo eso, estas actividades está causando algún daño ambiental, lo cual tenemos que puntillosamente ver y tratar
trabajar todos en conjunto para que vuelva realmente a ser una reserva de la bahía y el Banco San Miguel como debe ser, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy vemos las imágenes, vemos que hay una intensa actividad allí dentro de una reserva, como su nombre lo dice, no puede estar allí, ¿verdad? Concejal, a ver, me dicen acá que la municipalidad es la de entrada, pues esto le corresponde a la municipalidad la que tiene que tomar carta en el asunto, pero me hacen mención de una empresa en particular que tiene una concesión que le otorgó el municipio. ¿Bajo qué argumentos se entregó esa concesión? Tengo entendido, o sea, no sé si es concesión el término. El usufructo de ese espacio, ¿verdad? El usufructo. Tengo entendido que se le entregó a una de las empresas de vuelta, Jorge. Lo que nosotros hicimos con los demás concejales de la Junta Municipal es, primero, visualizar o en realidad trabajar con la Intendencia a través de la Dirección Operativa para poder visualizar cuáles son las empresas que están, qué documentos son los que tienen, qué documentos proveen, qué dimensión tiene cada una de las empresas, a qué se dedica cada empresa. Dentro de esto encontramos que alguna en particular, de las que vos estabas mencionando hace rato, que son 77, algunas tienen alguna documentación. Sí. En la gestión anterior, en el periodo anterior, la Junta anterior, entiéndase esto, le entregó algún permiso de uso a algunas de las empresas. ¿Bajo qué lógica? Y tendríamos que preguntarle a los concejales que estuvieron en la gestión anterior. Esa no es la misma visión que nosotros tenemos ahora. Ahora bien, lo que sí tenemos claridad, todos los que estamos participando de este proceso, es que lo que está dentro de la reserva ecológica está protegido por ley. Y hasta si hay una industria grande allí, con una inversión grande de recursos, se tiene que generar un plan de salida. Y es en ese afán en el que estamos ahora. Lo iniciamos ya hace tiempo, hace algunos meses en diferentes sesiones de la Junta, y el martes pasado recibimos al conjunto de direcciones operativas identificadas ya cada una de las empresas en qué zona están. 41 en la zona sur, la costanera sur, 36 en la costanera norte. La costanera norte es la que está cerca del Palacio, la que está al lado de la playa de la costanera, la que está al costado del Congreso. Y 10 de estas están en la reserva, 10 están dentro de la reserva del Banco San Miguel. Aquí hay una cuestión que tenemos que aprender también. Tuvimos casos, también le compartimos este comentario al ingeniero Gustavo Rodríguez. Tenemos que planificar y organizar nuestras ciudades. En el caso de San Lorenzo, lo que pasó con esta fábrica de embutidos, que hoy todo el mundo ahora recién habla de la necesidad de trasladar esa fábrica. Es cierto, esa fábrica se construyó en 1952 cuando era una zona exuberante de bosque, etcétera, etcétera. Pero hoy la realidad es otra. Y ahí tuvimos casos, lo de la explosión, lo de la pérdida de amoníaco, se tuvo que desalojar 500 metros a la redonda, los vecinos tuvieron que salir. Hay una consecuencia. Lo mismo pasa con otra empresa en Capiatá. Y acá también, nosotros compartimos el martes antepasado, testimonio de los vecinos que están preocupados y se están soldando todo el tiempo allí y tirando todo ese desperdicio al río. Eso puede generar una explosión, de hecho ya hubo casos. Y el equipo que está allí de Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que una de estas empresas que la Junta Municipal anterior le otorgó una licencia para que se ubique en ese sitio, tenía que cumplir con algunas cuestiones, no cumplen. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer bien las cosas, porque puede pasar algo ahí y ahí van a venir las responsabilidades. ¿Quién le dio la habilitación? ¿Por qué no cortaron ustedes con ese usufructo del espacio que tenían? ¿Por qué el MADES no actuó en tiempo y forma? Y vamos a empezar a pasarnos la pelota y buscar responsabilidades. Estamos a tiempo ahora, estamos a tiempo de ir ordenando y hacer que nos organicemos un poco mejor. Pusiste el ejemplo de otros países, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer bien las cosas? En nombre de que se generan fuentes de trabajo, claro que se aplaude y con los brazos abiertos pedimos que se instalen industrias porque generan mano de obra, fuentes de trabajo. Pero hay que ajustarse a las normativas vigentes. Tenemos que aprender lo que pasó esa trágica mañana del 1 de agosto del 2004, un domingo, con el tema del Coabolaño. Todo eso tenemos que evitar y acá tenemos un problema concreto. Entonces, por eso es que se recurren a las autoridades y que actúen, ingeniero Gustavo Rodríguez. Sí, Jorge, completamente de acuerdo con el abordaje que usted le da
a este tema, es una asignatura pendiente de la mayoría de los municipios del Paraguay que no tengan un plan de ordenamiento territorial ambiental, que es una obligación que tienen todos los municipios establecidas en la ley 3.966 orgánica municipal. Entonces, este plan de ordenamiento ambiental del territorio trae aparejado que todas estas actividades que puedan desarrollarse están plenamente identificadas los lugares donde pueden desarrollar sin crear este tipo de problemas como usted estaba mencionando, por ejemplo la fábrica Ochi y compañía, porque es una situación que la mayoría de los municipios no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Un relleno sanitario o un cementerio o un edificio o un motel o lo que se hace, en cualquier lugar se edifica sin tener en cuenta que el día de mañana puede traer aparejado un sinfín de situaciones negativas en lo social, en lo ambiental, en lo económico, porque tenemos que tener en cuenta que el desarrollo sostenible que es nuestra misión como ministerio, debe sustentarse en esas tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Entonces debe cumplirse esos tres preceptos para que sea sostenible un emprendimiento. En el caso que nos ocupa hoy, por ejemplo, la Bahía de Asunción, así como está, no es ni ambientalmente ni socialmente, con el desarrollo sostenible, porque en lo social estamos creando un tipo de problemas ambientales a todo el entorno de la Bahía de Asunción y la costanera de Asunción y también los pobladores, y también en lo ambiental estamos contaminando el área de influencia directa de estos astilleros, de estas actividades que están dentro de la reserva, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una necesidad de que realmente los municipios puedan tener un ordenamiento territorial de su ejido municipal a los efectos de evitar este tipo de situaciones que hoy nos ocupan, ¿verdad? Entonces nosotros apelamos a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, y tenemos una dirección de ordenamiento territorial que gratuitamente damos sostén técnico y también en forma gratuita a todos los municipios que requieran de tener un plan de ordenamiento territorial. Entonces apelamos a todos los municipios para que ordenen su casa, para que tengan los lugares, las zonas industriales, las zonas de reserva, las zonas residenciales, las zonas mixtas, las zonas comerciales, las zonas de reserva. Entonces allí sí se respeta eso, entonces no llegamos a este tipo de situaciones que vemos en la Bahía de Asunción y en el Banco San Miguel, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que puedo decir al respecto, Jorge. Acá me pasan este documento, concejal, dictamen A de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación, esto de la Junta Municipal, relación al mensaje número tanto, a través de la cual la Intendencia Municipal remite para estudio y consideración el expediente tanto, presentado por el señor fulano de tal, en representación de la empresa Astilleros, a través del cual solicita el usufructo de la fracción que ocupa en el lugar denominado Banco San Miguel de la Bahía de Asunción, donde funciona el astillero. Bueno, y esta es la argumentación. Cesión de uso es lo que tiene esta empresa. Ganaron también vía judicial, entre paréntesis, y el criterio fue que ocupan desde el año 93 el sitio, antes de que sea ese lugar declarado una reserva. Por eso las medidas de compensación ambiental que al final ellos incumplen, ¿verdad? Que aparece incluso en el contrato firmado. La pregunta es, ¿qué va a hacer el municipio? Tienen ellos la cuestión judicial de por medio, pero de entrada tenemos incumplimiento de ese contrato por el cual se le dio el usufructo de ese espacio. Hay un conjunto de concesiones. Yo conozco el caso, estábamos revisando, hay un conjunto de compensaciones que ellos tenían que haber hecho, que no la están haciendo. Es más, incluso hay una demanda de la municipalidad hacia la empresa en torno a un conjunto de ítems que debían de haber pagado al municipio, que no lo hicieron tan bien. Pero independientemente a eso, Jorge,
Lo que está haciendo esta Junta Municipal en este periodo, estos concejales, es tener una actitud proactiva para que no nos pase lo que pasó en Ochi, porque tranquilamente los astilleros que están trabajando de manera errónea, de manera irregular, sin tener en cuenta siquiera lo más mínimo de documentación, ni mucho menos la forma de trabajar, explote, se queme, pase lo de Ochi y pase de vuelta como ya había pasado antes en la reserva. Nosotros sí tenemos una actitud proactiva, sí nos estamos ocupando de las cosas, sí estamos revisando y sí estamos avanzando. Primero empezamos con la identificación, ya la tenemos, ahora se está individualizando cada uno de los casos porque cada caso tiene detalles particulares y posterior a esto, en una semana más, la última reunión fue hace una semana, quedamos en 15 días, dentro de una semana vamos a revisar cada uno de los casos con las notificaciones correspondientes y para generar los planes de salida en base a lo que la ley nos permita. Particularmente yo entiendo que si hay una legislación vigente en este momento que protege la reserva del Banco San Miguel, no existe una forma de alterar eso y los que estén ahí tienen que salir. ¿Por qué? Porque no existe forma de que estén en conjunto. Una industria que manipula diferentes tipos de combustibles o procesos de herrería o diferentes cosas, ¿verdad? Lo que hace la industria dentro de una reserva ecológica. Así no funcionan las área cosas. Protegida, dice el ingeniero, ¿verdad? Su nombre ya le dice, área protegida, ¿verdad? Protegida por ley. Por ley. Entonces, ahí es donde se tienen que buscar mecanismos. Yo entiendo también el argumento de esta empresa. Dice, nosotros nos instalamos en el 93, cuando todavía no había esa ley. Y entonces, por eso es que le dan una serie de compromisos que ellos tenían que, para compensar, digamos. Y no ya apoyé y eso. Entonces, ¿qué quedamos, verdad? Ingeniero, te agradecemos tu tiempo. Sí, a ver, ¿qué querías decir? Sí, así como dijiste, está amparado en la ley 356 del año 94 de área silvestre protegida, donde establece claramente que la reserva, o sea, que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay está regido por esa ley. Y dentro de ese sistema está la reserva de la Bahía y el Banco San Miguel. Entonces, por ende, está como reserva, es un área protegida. Entonces, la ley nos obliga a nosotros a respetar eso y que toda actividad que está en forma irregular o ilegal en ese lugar, tenemos que trabajar todos juntos las instituciones públicas para que pueda ser realidad, ¿verdad? Pero yo no quería soslayar algo muy importante, Jorge. La actividad astillera en Paraguay y en especial y poniendo énfasis en el tema de las barcazas y que nuestra economía, el motor de nuestra economía prácticamente es la hidrovía Paraguay y Paraná y las barcazas, y somos tercero en el mundo en la cantidad de barcazas que tenemos. Movimentamos el 70% de la economía a través de la hidrovía Paraguay y Paraná. Por ende, los astilleros es una actividad muy lucrativa y por ende lícita, pero debe estar en lugares, digamos, que contemple toda esta dimensión social, la dimensión económica y la dimensión, digamos, ambiental, ¿verdad? Entonces, si no cumple esto, quiere decir que debe mudarse de ahí. Así Pero mismo. yo no quería nomás dejar de decir que es una actividad muy importante en la economía de nuestro país. Es importantísimo esa aclaración también. Coincido 100%. Nosotros estamos en contra de esta industria, pero tienen que adecuarse a las disposiciones legales. Así de simple. Así de simple. Dale, ingeniero, gracias por su tiempo. Muy amable. Buenas noches. Gracias, Jorge, por la invitación y también al concejal Luis Bello también por estar allí en el programa y esclarecer estos temas muy interesantes, porque depende de nosotros para que Asunción brille y para que Asunción pueda respirar aire limpio, porque estas áreas son lo que son los pulmones de una ciudad y eso es lo que apelamos también nosotros, ¿verdad? Así es que buenas noches y que tengan una buen resto de jornada. Igualmente, el ingeniero Gustavo Rodríguez, director de Control de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. ¿Tarea pendiente tenés, concejal? Totalmente. Quiero dejar en claro que nosotros estamos absolutamente a favor de todo tipo de industria, pero las ciudades se planifican y cuando tenés una joya como la reserva del Banco San Miguel y cuando tenés 30 kilómetros de costanera sobre tu ciudad,
tenés que mirar ejemplos, las cosas ya se hicieron, Buenos Aires, Lima de vuelta voy. Mira, miremos solamente Encarnación, que es hermosa, la costanera, por favor. ¿Por qué los asuncenos no podemos tener algo similar? ¿Por qué los asuncenos no podemos sentarnos en un paseo gastronómico sobre la costanera, comer un caldo de pescado y mirar el río? Está bien, me dio hambre este caldo de pescado con este clima, ¿verdad? La lluvia, me entra, ¿verdad? Jorge Belio, sí, ¿verdad? Bueno, concejal, vamos a hacerle seguimiento a este tema. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos por invitarnos, gracias a vos por ayudarnos a hacer visible esta lucha que estamos teniendo. Luis Belio, concejal Colorado, concejal de Asunción, presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos al tema Copaco. Ya está Oscar Starr, presidente de la institución. Beneficios exagerados desangran la compañía, contrato colectivo en Copaco y otras cuestiones que vamos a charlar con el presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco. Pausa cortita, ya venimos. Contrato colectivo en Copaco. Beneficios exagerados desangran la compañía. La situación de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Copaco S.A., es sumamente crítica y ya no da más. Actualmente existen atrasos en el pago de salarios de funcionarios ante la falta de fondos en la empresa pública. Uno de los grandes inconvenientes es el contrato colectivo de trabajo que establece exagerados beneficios que terminan desangrando las finanzas de la institución. Según la radiografía hecha por Oscar Starr, titular de la compañía telefónica, son 3 los principales inconvenientes registrados, siendo una de ellas la deuda de Copaco, que asciende a 833 mil millones de guaraníes, y la de Vox, que trepa a 365 mil millones de guaraníes. El segundo es que no existe capacidad técnica ante la falta de dinero en caja. Y el tercero es el pernicioso contrato colectivo con cláusulas realmente escandalosas. El pasivo laboral de la empresa pública guarda relación directa con el contrato colectivo de los funcionarios y la sangría económica es impresionante, ya que solo en el año 2023 Copaco perdió en total unos 200 mil millones de guaraníes, de los cuales 100 mil millones de guaraníes se fueron por una cláusula del contrato que gratifica a los trabajadores que se jubilan, lo cual impacta terriblemente en las finanzas de la institución. En septiembre de 2016, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, Sinatel, y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. Copaco homologaron y registraron el contrato colectivo de condiciones de trabajo. En el acuerdo escrito sobre las condiciones de trabajo en la empresa pública se establecía una duración de 5 años desde el 2016 hasta el 2021. Entre sus alcances, el contrato laboral dispone, por ejemplo, de una comisión de planes salariales que elabore anualmente un proyecto de modificaciones y ampliaciones de los planes de carreras, cargos y el salario, que deben ser sometidos a consideración del directorio de la compañía. Un beneficio que se fijó en el acuerdo fue que los trabajadores podrán ausentarse sin sufrir descuento salarial 20 días al año por razones particulares. También se establecieron modificaciones por uso de auricular, posesión y uso de idiomas, riesgo de caja, entre otros. En el contrato se previó una gratificación anual por logros de metas, debiendo presentar beneficios económicos no inferiores al 10% del capital integrado de la compañía. También se aseguró una compensación por fallecimiento del trabajador por causas ajenas a riesgo de trabajo por un monto de 10 veces su salario básico mensual por única vez, además de gastos de sepelios por un monto previsto de 4 salarios mínimos vigentes, como así también por el deceso de sus parientes. Otra compensación que incluye es por jubilación, para lo cual la compañía debe compensar al trabajador que pasa a retiro con el equivalente del 50% de su último salario mensual por cada año de servicio en la compañía. Otro beneficio es una asignación familiar equivalente al 5% del salario mínimo vigente y otro del 10% mensual por los hijos de hasta 5 años de edad. Incluye también una ayuda social por matrimonio equivalente a 2 salarios mínimos vigentes y 3 salarios mínimos por nacimiento, además de una ayuda escolar del 27% del salario mínimo por cada hijo entre 6 y 18 años. Para hacer que Copaco sea una empresa sostenible, necesariamente las actuales autoridades deben sentarse a renegociar con los sindicatos, gremios y funcionarios de la institución el contrato colectivo, que ya resulta insostenible al representar una parte importante de la hemorragia de recursos que está perdiendo la compañía cada año. De acuerdo con Stark, los propios trabajadores de la institución son conscientes de que no puede seguir más el contrato colectivo, ya que apenas se está pagando el salario, no así los demás beneficios que figuran en el acuerdo con la compañía por falta de recursos.
En tu casa o en la oficina, cuando estás en movimiento, también sentado en ese lugar donde tan cómodo te sentís, abrí tu cuenta Visión, estés donde estés, gratis, sin saldo promedio a mantener, sin firma y sin ir al banco. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Y aprovecho también para agradecer, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchísimas gracias a Gilardini. Y está con nosotros Óscar Estar, presidente de Copaco. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Las veces que hemos hablado, leí declaraciones tuyas, entrevistas. ¿Qué institución complicada te dieron, Óscar? Sí, realmente la situación de Copaco es crítica. Ahora solamente estamos utilizando todos los recursos que ingresan a la compañía para pagar salarios. Hoy terminamos de pagar el salario de diciembre, que empezamos a pagar más o menos hace 3 semanas. Y lo que estamos buscando es que todos los funcionarios cobren por lo menos cada un mes, ¿verdad? O sea, si bien están atrasados, los que cobraron hoy habían cobrado hace un mes. Conseguimos también en enero pagar aguinaldos, y a partir de la semana que viene vamos a empezar a pagar los salarios de enero, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de Copaco. Cuando una empresa está así de atrasada en el pago de salarios, eso muestra, digamos, la situación financiera de la empresa y que no puede pagar nada más, ¿verdad? O sea, una empresa necesita mucho más que pagar salario para sobrevivir, más aún una empresa de servicios como es Copaco, ¿verdad? Entonces, realmente el atraso de salario en Copaco empezó hace 18 meses más o menos, y esa debería haber sido ya la alerta muy fuerte de que había que hacer cambios drásticos. Y sin embargo, se siguió contratando gente, se siguió realizando contratos con empresas privadas, algunos inclusive en condiciones sospechosas, con algunas empresas de empleados de Copaco, de empleados de Copaco, y que estamos revisando ahora completamente. La Auditoría General de la Presidencia de la República está haciendo un trabajo en Copaco para revisar toda la deuda y los contratos que generaron esas deudas. El contrato colectivo, esto que estábamos mostrando en el informe, eso es imposible hoy de cumplir. Así mismo es, y de hecho no se está cumpliendo, ¿verdad? Pero si uno mira el balance de Copaco, el año pasado Copaco perdió 200.000 millones de guaraníes. Un solo artículo del contrato colectivo generó 100.000 millones de pérdidas. O sea, la mitad de la pérdida de Copaco del año pasado fue debido a un artículo del contrato colectivo. Y como se veía en el informe previo, hay muchos otros artículos que también afectan la competitividad de Copaco, que se desempeña en un sector súper competitivo como el de las telecomunicaciones, ¿verdad? O sea, es imposible que Copaco compita con este contrato colectivo. Ya tenemos la descripción del problema. Hemos hablado varias veces, ya perfectamente sabemos dónde está el problema. ¿Qué vamos a hacer? Copaco tiene un rol que jugar en el Estado para proveer conectividad, universalizar la conectividad a todas las escuelas del país, a las comisarías, a los centros de salud, los hospitales públicos, todas las instituciones públicas en general, ¿verdad? Solamente ahí hay un nicho de negocio importante que Copaco, si hubiese sido eficiente, hubiese aprovechado muchísimo más de las inversiones que hizo el Estado en los últimos años en conectividad, ¿verdad? Tanto el MITIC y el MEC con fondos del FEI, ¿verdad? Del FONACIE, hicieron inversiones enormes. De hecho, las TICs eran de donde más se concentraban las inversiones del FEI, 30% de los recursos del FEI, y esos son más de 200 millones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, la ineficiencia de Copaco hizo que no se pueda aprovechar eso, pero ahí hay una oportunidad, ¿verdad? Pero no está Copaco, ¿verdad? Una Copaco con otro contrato colectivo, una Copaco más chica, más eficiente, donde todos trabajen, ¿verdad? O sea, porque tenemos un problema grave también de que mucha gente no va a trabajar, otra gente va a marcar y sale después de marcar, y estamos haciendo una serie de controles ahora para que la próxima disminución de personal tenga que ver con esa gente que no está aportando nada a Copaco, ¿verdad? Porque esa es la realidad, ¿verdad? Es una empresa con 2.600 empleados, donde muchos de estos empleados no hacen el trabajo que tienen que hacer, no puede ser competitiva en un mercado como este, ¿verdad? 2.600 empleados. 2.650 empleados tiene Copaco actualmente. Mencionaste y estuviste en el MEC, Óscar. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Un año? 2 años. 2 años estuviste. Ya que mencionaste esto, hasta ahora me hace ruido. En materia de tecnología, los fondos de inversión del FEI, en el desglose, ahora cuando se estaba debatiendo el tema del almuerzo escolar, el hambre cero en las escuelas,
se desglosa eso para ver dónde sacar la plata para cumplir con ese ambicioso proyecto, por cierto, de llegar a 1.300.000 estudiantes. 120 millones de dólares del FEI se ha invertido en tecnología. ¿Dónde se ve eso, Oscar? Yo sigo mirando las situaciones precarias en las escuelas. ¿Dónde invirtieron estos 120 millones de dólares? En muchos casos se compraron computadoras, en muchos casos se hicieron conexiones a las escuelas. Pero lo más importante ahora es la conexión, ¿verdad? O sea, lo más importante es el servicio que puede dar Copaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una escuela sin conexión deja de tener la oportunidad de aprovechar las bibliotecas que hay en todo el mundo a disposición de los alumnos, por ejemplo, ¿verdad? Pero además, no sé, ahora el tema de inteligencia artificial, o sea, todos los recursos que están disponibles en la web para las enseñanzas son enormes, ¿verdad? Y eso solamente se puede aprovechar a través de la conexión, ¿verdad? Eso en un país, para que sea competitivo y para que la educación mejore, no puede dejar de tener esos recursos de conexión a la web en general, ¿verdad? La posibilidad de abrirnos a acuerdos con empresas de afuera que quieran aprovechar, que de hecho hubo intención. El caso de Vox, nosotros tenemos toda la infraestructura con acuerdos transparentes, abiertos, que inclusive me dijeron a mí que tiene que tener también apoyo del Parlamento, del Congreso, todo como tiene que ser, ¿verdad? Existe esa posibilidad. Yo sé que hubo en administraciones anteriores propuestas, pero ahora tenemos que hacer, porque cuanto más pasa el tiempo, disminuye el valor de nuestra telefónica estatal. Sí, así mismo es. Si uno se fija en los ingresos, en el 2018 Copaco ingresaba cerca de 50.000 millones de guaraníes al mes y ahora nos llegamos a los 20.000 millones, ¿verdad? Esa es la realidad de cómo se deterioró Copaco y es lo que vos decís, ¿verdad? O sea, la pérdida de 200.000 millones del año afecta el patrimonio de Copaco. Cuando hagamos las correcciones que tenemos que hacer en el balance, eso va a ser aún peor, porque hay muchas cuentas de Vox que no fueron contabilizadas, por ejemplo, y ahí también hay que ver qué tan irregular y ilegal es hacer lo que se hizo. Es así como vos decís, Jorge, hay muchas empresas que están interesadas. El problema es asociarse con una empresa de tan alto riesgo como es Copaco, con un contrato colectivo como el que tiene Copaco, hace que las empresas solamente estén dispuestas a hacerlo con beneficios muy grandes. Entonces, los acuerdos que se propusieron a Copaco son muy beneficiosos para las empresas y no muy beneficiosos para Copaco, porque de alguna manera lo que buscan es aislar una parte del negocio, que ellos se beneficien de ese negocio y dejar el problema de Copaco así como está, ¿verdad? Pero sí, es posible hacer, como vos decís, de una manera transparente, dándole oportunidades a todos los que estén interesados en invertir, abrir parte del capital de Copaco al sector privado, que inyecten capital, que inyecten conocimiento, gerenciamiento, know-how también del sector de telecomunicaciones, que es muy importante, y hacerlo con toda la legalidad que haya que hacerlo, ¿verdad? Si hay que pasar por el Congreso, pasar por el Congreso, hacerlo transparentemente, con publicaciones, dándole oportunidades a todos, con reglas claras para todos, hay posibilidades, ¿verdad? O sea, realmente Copaco tiene infraestructura interesante. Copaco tiene 12.000 kilómetros de fibra óptica tendida, Vox tiene otras 2.500 más o menos, y eso es solamente troncales, ¿verdad? Además tenemos la fibra óptica que se tendió a las escuelas, los hospitales, etcétera. O sea, hay una infraestructura interesante. Que Copaco tiene 378 inmuebles, muchos de esos inmuebles son sitios donde están las antenas. Vox tiene otros 120 inmuebles con sitios, con antenas, con capacidad también de arrendar, eso que lo estamos haciendo, pero de una forma muy menor y que se puede aprovechar con participación del sector privado. 9.000 usuarios más o menos por mes pierde Copaco. Así es, 9.000 usuarios perdió Copaco en el mes de diciembre de línea baja. El año pasado se empezó con 160.000 usuarios y al final del año había 118.000 usuarios más o menos, ¿verdad? Esa es la realidad de la línea baja. A pesar de eso, la línea fija sigue siendo el principal generador de ingresos de Copaco, ¿verdad? Unos 136.000 millones de guaraníes más o menos generó la línea fija el año pasado, y el segundo generador de ingresos es Internet, claro, que tiene sí un comportamiento un poco más estable. Estuviste cuando se hizo el proceso de reforma del Estado, ¿verdad? Así es. ¿Qué año fue eso? En el año 2000. En el año 2000. Yo me acuerdo, esto no hace falta que lo digas, Oscar. Yo digo, responsables de esta situación de Copaco la tienen los sindicatos también.
la tienen los sindicatos, Oscar, porque no quisieron adecuarse a las ofertas, a las oportunidades. Se venía todos los años diagnosticando, se veía que este iba a ser el futuro de la Telefónica Estatal. Se han presentado propuestas y trancaron todo lo que venían trancaban. Trancaban. ¿Cuánto salía Copaco en el 2000? Y está evaluado más o menos en 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. ¿Hoy cuánto cuesta Copaco? Y hoy es difícil de estimar, ¿verdad? O sea, con una pérdida de 200 mil millones, si vemos por su flujo de caja, realmente es muy poco lo que vale, digamos. Y podría valer solamente por sus activos, por el valor de sus activos, ¿cuánto? Que son más los inmuebles, ¿verdad? Y podríamos decir lo que está en el balance como patrimonio neto, 560 mil millones de guaraníes, que cuando hagamos las correcciones eso va a ser todavía bastante menor, ¿verdad? Menos de 100 millones de dólares, de 400, menos 70 millones de dólares. Tenemos que hacer una pausa cortita, ya venimos hablando con el presidente de Copaco. Tenemos 3 minutos, presidente, Oscar Star. Dijiste, yo escucho con eco acá. ¿Por qué? 400 millones de dólares hoy no cuesta ni 100. La posibilidad de diseñar rápidamente un plan de salvataje sin que hablemos de privatización, ¿verdad? Por eso vos sabés que es una palabra que vos lanzás eso y acá todos se vuelven locos, ¿verdad? Pero tampoco convengamos que hoy hablar de eso, no sé quién va a estar interesado en adquirir en estas condiciones la institución. Y se ve interés en algunas empresas en invertir en Copaco, ¿verdad? Yo creo que en algunos casos hasta al sector privado ahora le conviene ser socio de Copaco, porque Copaco tiene un nicho importante en el sector público, ¿verdad? Entonces prestarle servicio al sector público de una manera eficiente, con internet de la mejor calidad, tiene un valor para una empresa privada, ¿verdad? Entonces a lo mejor hace 20 años a la empresa le convenía manejar toda la compañía y tomar todas las decisiones, pero hoy cambió un poco con un Copaco mucho más chico de lo que era hace 20 años. Y a partir de prestar el servicio a las empresas públicas, obviamente uno también tiene la posibilidad de hacerlo al sector privado y tener ahí las ganancias que no puede tener prestándole al sector público, ¿verdad? O sea, si uno tiene una red que funciona bien, que está todo el tiempo conectada, es fácil ya agregar clientes a esa red a buenos precios que permita también universalizar y a tener una mayor penetración de Internet en los hogares, que en Paraguay sigue siendo baja la penetración de Internet en los hogares. Por último, 2.650 funcionarios hoy. Muchos ya se han acogido al beneficio de la jubilación, etcétera, etcétera, pero hoy también hay como que más conciencia de ellos de que si seguimos así, esa institución va a tener que poner una mañana, te va a las 7, poner un candado, cerrado por quiebra. Así mismo. Copaco tiene, además de lo que es Copaco, el lastre que significó Vox, digamos, ¿verdad? Vox hoy ya tiene patrimonio neto negativo. O sea, si hoy se liquida Vox, no vamos a tener suficientes recursos para pagar ni siquiera las deudas, ¿verdad? Copaco va también en esa dirección si no se toman medidas drásticas, urgentes y rápidas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es rápido y con la ayuda de todos, ¿verdad? O sea, los empleados tienen que ser protagonistas también en este proceso de reforma del Estado, con la ayuda del Estado y del gobierno también, que tenemos todo el apoyo de todas las instituciones del gobierno, nos están apoyando, están tratando de pagar las deudas atrasadas, ya están prácticamente al día casi todas las instituciones públicas, pero es posible todavía salvar a Copaco, pero hay que tomar medidas drásticas, en muchos casos van a ser dolorosas para permitir que Copaco sea sostenible. Presidente, gracias por su tiempo. Al contrario, gracias Jorge por la oportunidad de siempre. Bueno, nos vamos, gracias por acompañarnos, nos reencontramos si Dios quiere el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra acá por Unicanal.